Valois Tiburcio Navarro, integrante del área de Intelligence Unit de Orange Investments. Colabora en el análisis y consultoría de planes de negocio inmobiliario. Creó el área de consultoría y estudios de mercado en TINSA, empresa internacional con oficinas en Europa y Latinoamérica, en la que llegó a ser director de área para América Latina. Marisol Becerra cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Marisol ha colaborado con los principales desarrolladores, fondos y players del sector en México y Latinoamérica. Participa también como Regional Partner en 4S Real Estate. Además, es miembro activa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Ciudad de México. Desde el 2023, ocupa el cargo de presidente de Mujeres Líderes por la Vivienda, trabajando por la equidad y posicionamiento de la mujer en el sector. Alejandro Delgado, director de SILA, licenciado en negocios. Cuenta con certificaciones nacionales e internacionales de prestigio, otorgadas por organismos como la Prudential Institute, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, el Urban Land Institute, entre otros. Tiene más de 7 años de experiencia en el sector inmobiliario, especializado en la evaluación de activos inmobiliarios, análisis de inversión, investigación de mercado y emprendimiento de empresas. Presentan el panel El futuro de la vivienda. Tercer Foro Inmobiliario del Norte, el poder de construir el futuro de México. Nos acompañan y en lo que llegan les quiero explicar rápidamente la dinámica de preguntas y respuestas para el final de los paneles y el final de las exposiciones de nuestros conferencistas. Ahí en sus mesas pueden ver unas tarjetas donde hay un QR, ahí pueden hacer sus preguntas ingresando en ese QR, y en los gafetes que portan cada uno de ustedes hay otro QR en donde pueden consultar el programa. Entonces, les rogamos que si tienen preguntas las dirijan a esos medios que tenemos disponibles con las tarjetas que están en sus mesas. Y bueno, para moderar este panel está con nosotros Marcelo Beso Anaya, consejero de Canadevi Laguna, a quien también le doy la bienvenida, ya se encuentra con nosotros, y le cedo el micrófono para que inicie este panel. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Nada más para recordarles, si quieren hacer alguna prueba con el código QR, yo personalmente ahorita lo hice y funciona perfecto. Entonces, ahí es como conforme se vayan dando las conferencias, ustedes van dando las preguntas, pasan las preguntas aquí a mesa de control y de aquí ya me pasan como concentrado de las preguntas que quieren hacer. Entonces, así sería la dinámica, ¿verdad? Bienvenidos. Adelante, Valois. Gracias, buenas tardes. ¿Podemos proyectar? Tierra. La tierra es nuestra identidad. Nos dice de dónde somos y dónde estamos. La tierra es sinónimo de fertilidad. Está llena de oportunidades. En el ciclo de los desarrollos, si sembramos una buena idea y la cuidamos, esta crecerá y dará frutos, y los frutos nuevas ideas que sembrar. Sin embargo, no sirve de nada tener una gran cantidad de tierra si no sabemos qué hacer con ella. Al mismo tiempo, de nada sirve tener grandes sueños si no los realizamos. Hagamos un recorrido por la historia de esta tierra. En estos 30 años hemos cambiado más que en los últimos 300 años. Hemos visto grandes civilizaciones florecer y marchitarse, guerras absurdas y revoluciones necesarias. A esa gran fuerza la llamamos globalización, que se forma por el intercambio de ideas, personas, conocimientos, bienes, recursos y servicios. Un episodio que detonó esta transformación ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa era devastada, Estados Unidos se consolidaba como la superpotencia, con una pronta recuperación económica y un sólido crecimiento. A mediados de los 40, se crea la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es cuando surge un nuevo sistema económico internacional que tenía como objetivos crear tipos de cambio fijos, incrementar el flujo de capitales de largo plazo y crear un marco para la eliminación de las barreras al comercio. En el sector inmobiliario suceden cambios que impactarán al mundo. Si antes la construcción de edificios y desarrollos inmobiliarios
dependía de las grandes fortunas, ahora se socializa, permitiendo la participación de más actores. Con el tiempo, este sistema se sofisticaría para poder invertir a gran escala y generar mayor rentabilidad. Es claro, todos quieren una rebanada. Así, en 1965, se crean los REITs, fondos de inversión conformados por bienes raíces que se listan en los mercados accionarios, abriendo el acceso del público inversionista a una nueva clase de activos en el sector inmobiliario. Pero regresemos a nuestro punto de partida. Después de una larga historia de crisis recurrentes, es hasta finales de los 90 que comenzamos a tener estabilidad macroeconómica. Y no solo eso, con 11.000 kilómetros de litorales, más de 3.000 kilómetros de frontera con la mayor economía del planeta, vastos recursos naturales como metales y petróleo y una formidable diversidad étnica y cultural, empezamos a darle otro sentido a la riqueza de México. Por un lado, la tierra es rica y con mucho potencial para sembrar y cosechar grandes ideas. Los distintos propietarios, familias, instituciones privadas y gobiernos conocen el potencial de su reserva territorial, pero en muchas ocasiones no saben cómo explotarlo. Por otro lado, los recursos de inversión también son vastos. CECADES, fondos nacionales e internacionales, fibras, inversionistas privados y públicos están listos para invertir en proyectos que exploten el potencial de la tierra. Sin embargo, los recursos de inversión destinados a la siembra de proyectos encuentran obstáculos en el camino, por lo que solo una mínima cantidad llegan a convertirse en realidad. Los resultados no son suficientes y de los que se realizan muchos no alcanzan su potencial con el uso de la tierra o la optimización de la inversión. Entonces, ¿qué está sucediendo? Los propietarios no sueltan sus terrenos fácilmente por temor a salir perdiendo, mientras que los inversionistas no saben cómo comunicarse con los propietarios para llevar a cabo la siembra inteligente de ideas. Ambos hablan su propio idioma sin lograr comprender el del otro. Esta complicación en la comunicación genera un nudo entre ambas partes, el nudo de inversión. La solución está en desatar el nudo. Por medio de un análisis inteligente de los proyectos, se busca simplificar la comunicación. Esto ayuda a que ambas partes se entiendan mejor entre sí, sintiéndose seguros al llevar a cabo un proyecto. Gracias a esto se logra la unificación y se amplifica el flujo de inversiones, abriendo el embudo que antes entorpecía la realización de ideas, generando no solo más, sino mejores inversiones. Esta unión no solo es entre ambas partes, sino con un equipo multidisciplinario, dando como resultados proyectos con mayor visión que maximizan el potencial del terreno y logran un sentido de comunidad entre sus usuarios. Desatar el nudo de manera inteligente es simplificar, amplificar y unificar. Es construir una estrategia de crecimiento sustentable y diferente. Orange Investments. Buenas tardes. Primero que nada agradecer a Carnadevi por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes, a pesar de las turbulencias que me tocan en el avión cuando intenta aterrizar, pero muy contento de verdad de estar aquí en la comarca lagunera y gracias a la Carnadevi. Me gustaría empezar nuevamente, por favor, la presentación, comentándoles una experiencia que tuve en 2008. Para entender el futuro hay que entender datos del pasado. Y en 2008, un desarrollador de Carnadevi Valle de México me comentaba que estaba listo para desarrollar un proyecto. Imagínense ustedes qué harían si tienes terreno, tienes capital, tienes permisos, licencias, sales y te encuentras una crisis financiera a nivel mundial. El desarrollador de Carnadevi Valle de México me decía: me siento como el surfista que trae el traje puesto, la tabla, y no sé si salir o regresarme a mi casa. No sé ustedes qué harían, pero él decidió regresarse a la casa. Sin embargo, algunos tuvieron que continuar el desarrollo, habían iniciado previamente la crisis, o no había otra opción. ¿Qué pasó con ellos? 2009 nos llega la epidemia de influenza H1N1. Agrégale a la crisis financiera que ya había iniciado, ¿no? Estos son los datos que nos tocó revisar en 2008, donde en efecto hubo una caída de ventas de 4,000 unidades que se estaban vendiendo trimestralmente en la Ciudad de México. Cada trimestre cayó 50% del mercado, se fue prácticamente a 2,000 unidades de ventas tan solo en ese periodo, lo cual quiere decir que a pesar de la crisis
había ventas en el mercado inmobiliario. Pasaron prácticamente un par de años, para 2012 ya estábamos sobre 3,800 ventas, es decir, ya muy parecido a lo que era 2008, lo que nos indica que existen ciclos en el mercado inmobiliario. Nos llega la pandemia, 2019, y se generan unos sectores con muchísimo más impulso, como es el sector industrial, el sector médico y el sector hotelero. Sector vivienda hay que entender en qué parte, en qué ciudad. Tulum tuvo un despegue impresionante de ventas en plena pandemia, que lo pueden revisar en cuanto a datos, pero oficinas, tristemente fue de los sectores que más resultaron afectados, ¿no? Yo siempre hablo de que hay un México bipolar, donde, que no es el caso de Coahuila, existe mucha inseguridad. En este tema ustedes lo han atendido muy bien y hay muchísimas noticias que no quise poner de este lado, pero hay un México que tiene otra cara, donde se ve claramente otra vez los ciclos, en 2009 cómo cae el PIB, pero inmediatamente se levanta, 2020, 2021 igualmente vuelve a caer y se vuelve a levantar de manera muy proporcional. Insisto, estamos viviendo ciclos y hay que entender en qué punto estamos de esa curva. Inflación, si ustedes observan, 2009, 2022, igual existe una proporción en cuanto al tema y dato de la inflación. ¿Cómo está Coahuila? Lo han hecho bien desde mi punto de vista, tienen un crecimiento económico muy cercano al promedio, y eso es resultado, sin duda, de las políticas que están haciendo en el Estado, de la promoción que están haciendo allá afuera. Eso es muy importante. No estar pensando en que siempre va a llegar la inversión, hay que ir a buscarla, y eso lo he aprendido de los mejores brokers en las mejores o peores situaciones de crisis. Uno de ellos me decía, no voy a estar esperando en una sombrilla, voy a ir por ellos a la empresa Ford o a la compañía a traer a los posibles inquilinos de mi proyecto inmobiliario. En Orange estamos muy convencidos de que hay metodologías para reducir los riesgos de la inversión. No puedes eliminar el riesgo, pero sí lo puedes reducir, y para eso nosotros sugerimos siempre comenzar por una investigación, análisis, entender el mercado, para posteriormente hacer una hipótesis de proyecto, que puede ser industrial, puede ser uso mixto, puede ser vivienda, comercial u oficinas. Y ya que tienes la hipótesis de proyecto, ahora sí vas y haces modelo financiero, modelo de negocio y arquitectura. Con mucho respeto, y lo puedo decir, soy arquitecto, nunca va al principio. Me toca llegar con clientes, familias, inversionistas, fondos, que lo primero que hacen es mostrarme el proyecto del arquitecto. Y cuando les pregunto, bueno, enséñame tu modelo financiero, enséñame tu estudio de mercado, no tienen nada. Y ese, señores, es el primer error. Primero analizas, investigas, entiendes tu mercado y después propones un proyecto, haces modelo financiero y ahora sí llamas al arquitecto. Este es el orden, porque aquí el orden de los factores se altera el producto. Es mi sugerencia, comiencen siempre sus proyectos de esta forma. Otro tema importante, los modelos de negocio han cambiado. Algunos de ustedes, los no muy jóvenes o muy jóvenes, a lo mejor no lo entienden, pero estábamos acostumbrados a ir al Blockbuster el fin de semana, elegir la película, y ahora llega Netflix y tienes 24/7 películas del tipo que quieras, ¿no? Era una gran experiencia ir al Blockbuster, sobre todo cuando no les quedabas a deudar algún tema porque se te olvidó entregar la película, ¿no? En el tema inmobiliario, los modelos de negocio también han cambiado. Ha llegado mucho a ciudades grandes, incluso turísticas, el tema de los nómadas digitales. Es una realidad, es un nicho de mercado que no teníamos muy identificado, y estos nómadas digitales promedian una edad de 35 años, trabajan remotamente más del 70% y tienen ciertas necesidades muy específicas. Grábenlo, nómadas digitales es un mercado muy atractivo en México, que así como el tema industrial está creciendo para el tema de vivienda.
Existen también tendencias y modelos de negocio diferentes, el co-living, donde los que ocupan el departamento están dispuestos a compartir una cocina, a hacer la sala comunitaria, y esto en Ciudad de México es una tendencia que está creciendo muchísimo. Hay un desarrollador que se llama Nox, que comenzaron a generar mini lofts sobre un valor de $1 millón, 1.7, donde los departamentos se venden en promedio, y al ratito Marisol nos contará, promedio 5, 6, hasta 7 millones de pesos. ¿Cómo logró este desarrollador llegar a un valor de $1 millón, 1.7? Este es un modelo de negocio diferente. ¿Muy pequeño? Sí, muy pequeño. Si se fijan, empieza en los 11 metros y el más grande es de 23.97. Alguien va a levantar la mano y va a decir, eso está prohibido porque por régimen de condominio no es permitido. Sí, tienes toda la razón, pero lo que ellos están haciendo como modelo de negocio es ofrecerte acciones del edificio. Y ahí el gobierno no te puede decir nada. Hay reglas muy claras donde la operación del proyecto tiene ciertas restricciones porque la acción no la puedes hipotecar, pero este modelo de negocio es súper exitoso. Un departamento de $1 millón en la Narvarte no vas a encontrar ninguno. Y además la dinámica de las personas es prácticamente llegar a dormir. No estás ocupando el departamento y por supuesto te vas a un nicho de mercado de divorciados, solteros, gente que viaja, nómadas digitales, que llegan y ocupan ese tipo de unidades, ¿no? En cuanto a la vivienda turística, también el modelo de negocio está cambiando. No sé si han escuchado del modelo fractional. En lo personal me parece un modelo muy interesante porque hubo una época de mucho auge de la vivienda turística, el second home, y la realidad, y le pasó a mi esposa, compró su casa en Cuernavaca, empezamos el primer año a ir cada fin de semana, el segundo año una vez al mes, y tengo 2 años que no vamos a la casa. Pero tienes que estar pagando mantenimiento, luz, servicios, etc. El modelo fraccional te habla de comprar la fracción que vas a usar en el año. No es tiempo compartido, es una fracción de la propiedad. Puedes comprar una casa que vale $10 millones por $900,000 y te corresponde un mes al año, pagas mantenimiento de un mes al año y todos los servicios es un mes o el tiempo que hayas comprado. Lo puedes heredar, lo puedes vender, lo puedes rentar o principalmente usar. Este modelo fraccional empieza a crecer la tendencia en México, vale la pena que empiecen a voltear a ver, tienen destinos en Parras muy interesantes, que esto sería muy atractivo desde mi punto de vista. El mercado inmobiliario está en problemas. Nadie puede acceder. Si las cosas siguen así, nos enfrentamos a un futuro donde solo empresas y algunos herederos serán propietarios. Pero antes de explicarte cómo evitar este futuro distópico, te doy algo de contexto. En Chile, la vivienda promedio supera las 3.800 UF. Eso significa un dividendo mensual equivalente al 85% del sueldo promedio. Y esto pasa en toda Latinoamérica, donde el precio de una vivienda representa entre 20 y 30 años de sueldo mínimo. Hoy las propiedades son inaccesibles para la mayoría y los bancos controlan quién puede o no invertir en ellas. Ahí nace nuestro desafío. Estamos creando un mercado accionario para negocios inmobiliarios. A través de sociedades por acciones, hasta 500 personas pueden unirse para comprar una propiedad, ofreciendo no solo participación de rentas y plusvalía, sino también acceso a una amplia gama de inversiones inmobiliarias, como departamentos, nuevos desarrollos y hasta estacionamientos. Y todo desde solo 100 lucas. Cada SPA es legalmente dueña de la propiedad y los inversores son sus accionistas, dándole derecho sobre su ganancia. Les decimos fraccionistas. Cada fraccionista gestiona su portafolio y puede vender su participación cuando quiera por nuestra plataforma, mientras nosotros administramos las sociedades y las propiedades. Ok, ya te explicamos el contexto y la solución, pero el músculo detrás de esto es el equipo. Julián de Closer Blas Martorell, COO. Con 15 años dominando la industria, dejó la gerencia inmobiliaria en IMSA Portas por esta aventura. Créeme, no quieres negociar con este tipo. Pato Mr. Patiuli López,
CEO. A sus tiernos 19 años hizo una app con más de 30.000 usuarios y pasó 3 años construyendo crowdfunding en Consensus en Nueva York. ¿Y quién les habla? Tomás Charles o Charlie, CEO, arquitecto C, creador de contenido y experto en financiamiento inmobiliario alternativo desde mi magíster. Lidero este equipo desde 2021 y estamos todos 100% dedicados a Fraccional. Y ahora que ya nos conocemos, te cuento más sobre el negocio. Nuestro modelo de negocio es simple. Tenemos una comisión del 7% por venta repartida entre comprador e inmobiliario. Además, cobramos una comisión anual de un 1% del invertido. Y así, también tenemos ingresos recurrentes. Lanzamos Fraccional en el año nuevo de 2000. Lanzamos Fraccional en el año nuevo de 2023. Buenísima historia, ahora después te la cuento. Y desde entonces hemos sumado más de 10.000 usuarios que tienen más de 2.000 millones de pesos invertidos con nosotros, con un crecimiento promedio en ventas del 27% cada mes. Hoy trabajamos con reconocidas inmobiliarias como Salco, Siena y Activa. Y hace poco salimos a buscar nuestros primeros fraccionistas internacionales en Argentina. Queremos ser la plataforma de financiamiento inmobiliario en Latinoamérica. Tenemos los ojos puestos en Argentina, Perú, Colombia y centrados en los 25,3 millones de personas de entre 25 y 45 años que no tienen acceso a crédito en la región. Eso representa una oportunidad de 17.000 millones de dólares para Fraccional. Espera. Un objetivo sin un plan es solo un sueño. La expansión internacional de Fraccional tiene 3 fases. Primero, generar reconocimiento por medio de contenido orgánico, videos como este, y precapturar usuarios en el extranjero. Segundo, con suficiente interés, permitir inversión en propiedades chilenas desde el extranjero. Y tercero, evaluaremos Fraccional, propiedades locales en cada país. Y si todo sale bien, Fraccional podrá expandirse globalmente. No dejemos que el futuro inmobiliario pertenezca solo a empresas y herederos. El mercado tiene que funcionar para todos y tú puedes ayudarnos a lograrlo. ¿Te sumas? Tuve una llamada con Charlie hace 15 días y acordamos reunirnos en Santiago de Chile en septiembre. Posiblemente el próximo año lo veamos en el país. Como conclusión, quiero decirles que México es un gran país que sigue teniendo muy buenas oportunidades, pero el modelo de negocio ya cambió. Necesitamos que ustedes hagan ese cambio en cuanto a sus modelos de negocio, porque hay nuevos nichos de mercado que necesitamos atender. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Marisol Becerra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias, José, por la invitación y a todo Canadevi. Estoy muy honrada de estar el día de hoy en este gran panel con grandes compañeros, también consultores, que nos vamos encontrando en el camino a lo largo de toda la República. Pero bueno, este lugar es muy especial porque hay grandes oportunidades y nosotros somos como cazadores de oportunidades del mercado inmobiliario y de eso les vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues yo lo que les diría, y en línea con lo que comentaba Valois, es que sí, es momento de creer en México. Estamos en tiempos electorales, los cuales siempre nos ponen un poquito nerviosos. Sin embargo, pues para entender el futuro hay que voltear a ver qué ha pasado en otros ciclos. Y la realidad es que en México pues vivimos en constantes crisis. Yo creo que la mayoría de los que estamos el día de hoy aquí nacimos con una crisis, sorteamos otra, nos han tocado pues grandes crisis y aquí estamos, el país sigue firme. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay grandes retos, por supuesto, pero existe una demanda tan fuerte que bueno, eso supera cualquier reto que se nos pueda presentar. Seguimos teniendo un bono poblacional muy fuerte, pero está cambiando también este tipo de bono, este tipo de dinámica poblacional. Ya no podemos hablar de la típica familia tradicional con 2 o 3 niños. Hoy tenemos en México 11 tipos de familias y hay que entenderlas, hay que revisar cuáles son sus necesidades y a partir de ello desarrollar productos mucho más adecuados para esa demanda. Pero bueno, en principio sí les puedo dar buenas noticias y las cifras nos respaldan. Sigue siendo un muy buen momento para apostar por el sector inmobiliario y bueno, en este sentido también me da mucho gusto ver a tantas mujeres aquí. Como presidenta actualmente de Mujeres Líderes por la Vivienda, pues bueno, siempre es un gusto estar en un foro donde participan tantas mujeres, para darles una estadística de todas las mujeres que nos empleamos en México, de todas las que somos económicamente activas, el 42% estamos dentro del sector inmobiliario.
Sin embargo, bueno, pues cada vez tenemos más retos en altas direcciones y pues aquí vemos muchas mujeres que nos están representando de muy buena forma para este estado, así que muchas felicidades. Y ahora sí, pues vamos a empezar con la presentación, si me ayudan. ¿Cómo vamos con el mercado de la comarca lagunera? Vamos a dar una pequeña intro de cómo está el país para posteriormente ya enfocarnos especialmente en esta zona. Estamos viendo que, bueno, el año pasado sí somos optimistas, pero también hay que voltear a ver qué pasó. Y el año pasado sí se contrajo el mercado. A nivel nacional, en términos de créditos hipotecarios, se presentó una contracción de un 12.6%. Aquí podemos ver toda la serie desde el 2019, en el 2020, obviamente por temas de pandemia, nos caímos, aunque la verdad es que no nos caímos tanto. Si vemos esta comparativa versus otros países de Latinoamérica, de Europa e incluso de Estados Unidos, la realidad es que el mercado mexicano hipotecario fue bastante resiliente porque tuvimos un pequeño tropezón, pero vean el efecto rebote en el 2021. Volvió a crecer de una forma pues bastante importante, un 25% en el 2021 vino este efecto rebote para el mercado hipotecario. En el 2022 por ahí bajó un poquito y en el 2023 sí notamos ya una mayor contracción. ¿Qué pasó en el 2023? Pues bueno, como todos sabemos, vino un tema de inflación muy fuerte, lo cual, bueno, pues elevó los costos de toda la materia prima, el suelo también cada vez se va encareciendo más y esto ha sido, pues sobre todo un reto para quienes desarrollamos vivienda de interés social. Es cada vez más complicado, más complejo poder atender a estos nichos de mercado porque, bueno, pues no nos salen los costos y pues esto conlleva a que también se haya contraído la colocación porque si no hay oferta, pues no hay colocación. Entonces aquí en realidad no es un tema de demanda, como mencionaba yo ya al principio, la demanda sigue. La gente se sigue casando, se sigue divorciando, porque cada vez que alguien se divorcia se genera la demanda de una vivienda, siguen teniendo hijos, entonces la demanda está ahí. Sin embargo, pues bueno, es cada vez más complicado atender a estos segmentos de la población, que en el caso de la comarca, bueno, pues más del 60% de la demanda de la población afiliada es precisamente para vivienda de interés social. Entonces, ese es uno de los grandes retos a los cuales hoy nos tenemos que enfrentar, pero bueno, siempre de los retos salen oportunidades y de eso también hablaremos el día de hoy. Aquí, bueno, para tener también un panorama de cómo estamos en relación a todo nuestro país, porque sí, hubo una caída de un 11% a nivel nacional. En el caso, por ejemplo, de Nuevo León, que históricamente es el estado donde mayor vivienda se vende en todo México, se mantiene, sin embargo, tuvo una caída del 10% el año pasado, específicamente en la colocación de vivienda nueva. En el caso de Jalisco también, es el segundo lugar, pero también se cayó un 14%. Y por ahí vemos a Coahuila. Coahuila, bueno, pues entre viviendas nuevas y usadas se vendieron y se escrituraron casi 20,000 unidades durante el 2023 y se contrajo ligeramente en el mercado de vivienda nueva un 8%, pero la realidad es que si lo comparamos con el resto de los estados, la contracción no fue tan fuerte. Se presentó como un mercado con una resiliencia importante, pues superando en esta contracción a estados como la misma Ciudad de México, que cayó un 15%, o Nuevo León, como ya mencionaba, un 10%. Y en el caso de la vivienda usada, esta se mantuvo, esta le hizo lo que el viento a Juárez porque no le pasó absolutamente nada, se mantuvo en los mismos ritmos de colocación, porque ¿qué ha pasado? Pues precisamente al no existir ya tanta oferta de vivienda, sobre todo de segmentos bajos, esa demanda se está yendo especialmente al mercado secundario. Entonces, precisamente por eso es que vemos esta composición. Y bueno, en cuanto a los precios, que esto también es un dato importante porque esto va a inferir en la demanda, uno lleva al otro. En este sentido, bueno, vemos que al haber una demanda tan fuerte y un buen dinamismo dentro del mercado inmobiliario, específicamente en Coahuila, pues este fue uno de los estados donde se presentó una de las mayores apreciaciones a nivel nacional el año pasado. La media nacional fue de un 10.2%, es decir, la vivienda creció en términos de valor un 10% anual del 2022 al 2023, pero en el caso de Coahuila creció por arriba de la media nacional, creció a una media del 11.4%.
¿Dónde está creciendo más el precio de la vivienda? En las regiones turísticas, ahí lo podemos ver, Baja California Sur y Quintana Roo son los dos estados que están liderando el crecimiento, muy influenciado porque, bueno, pues es vivienda turística y, bueno, en algunos casos incluso se vende en moneda extranjera. Pero hablando ya de ciudades más industriales, pues, bueno, sin duda Coahuila está dentro de los principales en crecimiento, incluso por arriba de Nuevo León. Nuestros precios crecieron por arriba de Nuevo León, y esto no es más que un indicador de la demanda, ¿no? Porque traemos un buen ritmo de absorción en términos generales, hay una buena demanda y esto ha generado que los precios también sigan creciendo. Este es el dato anual. Sin embargo, hace 2 días la Sociedad Hipotecaria Federal presentó ya también el índice al primer trimestre de este año, así que pudimos ya incorporar la cifra y tenemos un crecimiento del 9.7%, prácticamente igual a la media nacional. Entonces, el año pasado crecimos bastante en términos de precios y al arranque de este año seguimos creciendo de una manera bastante acelerada. Y bueno, ¿cómo está la composición de estas 20,000 viviendas que se venden en el estado? Vemos, pues, como ya lo adelantaba yo, que cada vez más el mercado secundario o las viviendas existentes están ganando participación. En el 2015, estas equivalían al 44% del mercado y gradualmente pues fueron ganando y ganando participación, 47, 48, y durante el 2024 ya equivalen al 50%. Prácticamente de todo lo que se vende en vivienda en el estado, la mitad es vivienda nueva, la mitad es vivienda usada, pero esto es el resultado otra vez de que hace falta mayor producción, especialmente para segmentos bajos, y por eso es que el secundario nos está comiendo el mandado. Y en términos de segmentos, ¿cómo está la segmentación? Aquí, bueno, el que es impresionante es el segmento tradicional. ¿Cómo ha crecido? El tradicional es el que va de 650 a 1 millón de pesos. En el 2015 equivalía al 19% del mercado. Al 2024 ya se fue al 35% de la colocación. Casi se duplicó el número de viviendas entre 600 y 1 millón de pesos que se están vendiendo en el estado, por lo cual, bueno, esto es un gran indicador de la demanda. Si hoy me preguntan dónde se está vendiendo mejor, dónde hay mayor demanda, pues sin duda el segmento tradicional es uno de ellos. Por supuesto, para segmentos más bajos también hay mucha demanda, pero pues otra vez es complicado desarrollar ese tipo de vivienda. Y el medio también, que es el azul clarito, ese pues creció poco más de 10 puntos porcentuales, pasó de un 16 a un 27% de participación en el estado en los últimos 5 años. Cuando hablamos de vivienda media, es la que va de 1.1 a 2.5 millones de pesos. Hoy también vemos que Torreón está cada vez más verticalizado, hablando específicamente de este municipio, y bueno, esto ha incrementado también la oferta de vivienda media, pero se está absorbiendo de buena manera. Y bueno, ya si vemos la composición por municipio, vemos que el 31% de toda la colocación que se da en el estado está en Torreón. Tenemos que el total anual entre el 2023 y los primeros meses del 2024, en todo Torreón se vendieron 8,871 viviendas entre nuevas y usadas, y el promedio mensual de escrituras es de 591 viviendas. Si me preguntan cuál es el tamaño de mercado, que bueno, son cifras que tenemos que tener siempre muy en el radar, pues estamos hablando de casi 600 viviendas por mes las que hoy se están escriturando en Torreón específicamente, que equivalen al 24% de la colocación estatal. ¿Y cuáles son las perspectivas que vemos en 4S? Bueno, nos dimos a la tarea de hacer una encuesta a finales del año pasado, un poquito para medir, como decimos por allá, el agua a los camotes y ver qué expectativas tienen los desarrolladores, los inversionistas, los inmobiliarios, o qué estaban pensando que iba a ocurrir a lo largo de este 2024, y pues la realidad es que somos bastante optimistas. El 49% mencionó, y bueno, estos fueron más de 200 participantes, líderes dentro de la industria, y el 49% mencionó que vamos a tener un crecimiento moderado. Entonces, por eso les hablaba al principio que es momento de creer en México, y no nada más son buenos deseos, es porque las cifras están ahí, estamos viendo las oportunidades, y todo el gremio pues también lo está viendo, y esto nos lo refleja esta gráfica, ¿no? El 49% nos dice sí vamos a seguir creciendo. ¿Y por qué vamos a crecer? Por el nearshoring, ¿no? Simplemente pues
Entre el 2023 y 2024 ya hay más de 100 proyectos anunciados y concretados que están en desarrollo para todo nuestro país, y de esos más de 100 proyectos, pues ¿qué creen? El 13% están entre Coahuila y Durango. Es un volumen muy, muy importante para que tengan un poquito la comparativa. Es el mismo porcentaje que en la Ciudad de México. A veces los chilangos pensamos que somos el centro del universo y pues no. Cada vez más hay otras regiones de nuestro país que están atrayendo mayor inversión y donde se está moviendo mejor el mercado inmobiliario. Y bueno, pues por supuesto que el nearshoring es una de las grandes oportunidades, es la oportunidad histórica para nuestro país. Y hoy, bueno, el 13% de esa inversión ya que está en firme se va a dar en Coahuila y en Durango. Y bueno, ¿qué giros son los que consideran que serán los más importantes en este año? Pues por supuesto el industrial, logístico y la vivienda, porque obviamente pues esta es la premisa básica, la vivienda sigue al empleo, hacia donde haya polos de desarrollo económico, hacia donde haya mayor incremento de polos industriales, naturalmente se va a desarrollar vivienda y por supuesto que ya lo tenemos en el radar. Pero bueno, como ya mencionaba yo hace un momento, hay que entender a la demanda, porque está la oportunidad ahí, sí, por supuesto, hay que tomarla, pero también hay que entender que nuestro mercado cambió. Esta gráfica nos refleja cómo está la población de la laguna para entender también el ciclo de vida, porque hoy no solo es un término de segmentación demográfica, no solo es por un tema de edades o de nivel socioeconómico, hay que entender la generación y el ciclo de vida al cual estamos enfocando nuestros esfuerzos comerciales. Y en este sentido, bueno, pues hoy vemos que tenemos en la laguna pues una población predominantemente joven, que esto son buenas noticias porque nos asegura que vamos a tener chamba para muchos, muchos años, porque toda esta población joven va a demandar una vivienda. El 35% son menores de 20 años, que bueno, probablemente hoy no nos puedan comprar, pero sí que en los próximos 5 o 10 años van a representar nuestro principal mercado. Por el otro lado tenemos a la generación X, el 24%, más o menos los que andamos en los 40, bueno, pues pertenecemos a esta generación y hoy somos uno de los principales nichos de mercado que incluso ya vamos por una segunda vivienda. Y por el otro lado están los famosísimos millennials, de los cuales se hablaba que hace unos años decían, es que los millennials no quieren comprar, no quieren endeudarse, no quieren comprometerse. Bueno, pues ¿qué creen? En México, a nivel nacional, el año pasado el 40% de las transacciones inmobiliarias fueron por parte de millennials. Entonces esto ya es una realidad, quitémonos de la cabeza que los millennials no quieren comprar, porque sí, ya están comprando, y entonces hay que entender cuáles son las necesidades de estos millennials y cómo están comprando, porque no están comprando como compramos nosotros ni como compraron nuestros padres. Hoy por supuesto que es una generación mucho más tecnológica, que no le gusta tanto el trato humano en términos generales, pero sí que busca practicidad, sí también está apostándole a un tema de inversión, es mucho más analítico y por eso hay que entender estas necesidades, porque en función de que nosotros podamos hacerlo, tendremos una ventaja competitiva versus el resto de los que no lo estén haciendo. Y bueno, pues como les decía, no solo es un tema de generación, también hay que ver el ciclo de vida. No es lo mismo un adulto de 30 años con hijos que sin hijos o divorciados. Y bueno, este cuadro es muy revelador, por supuesto que esta presentación se las vamos a compartir, pero les quise poner ahí en colorcito dónde es donde creció más. Tenemos, por ejemplo, los adultos independientes, que son precisamente estos millennials, que ya empezaron a trabajar, que ya tienen una autonomía financiera y que hoy son uno de los nichos de mercado que están creciendo más en términos generales, tanto en Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y a nivel estatal. Este fue uno de los nichos de mercado que más creció en los últimos años. En el caso de Gómez Palacio, por ejemplo, las parejas con hijos pequeños, hijos de hasta 10 años, es uno de los mercados que también creció mucho más. Entonces, bueno, pues si enfocamos nuestro producto a este nicho, pues es uno de los principales que se va a detonar y que está creciendo en el caso específico de Gómez Palacio. En el caso de Torreón, otros nichos que vemos también con un crecimiento importante, parejas, pero con hijos en casa mayores de 21 años,
pues resulta que el mercado en Torreón que crece más son los que pues se casaron hace un ratito más y los hijos ya crecieron, ya tenemos hijos que están incluso en proceso de independizarse. Entonces, ¿esto qué nos da? Pues bueno, ya vamos a tener más dinero porque ya vamos a terminar de pagarles los colegios y entonces vamos a tener quizá un poder adquisitivo mayor, lo cual nos permitirá tener otro tipo de necesidades y de gustos, o incluso empezar a invertir para los hijos, ¿no? Que se da mucho. Bueno, pues quizá hoy yo lo puedo ayudar a ponerle su enganche, a comprar un terreno, y ese también es un nicho de mercado que hay que voltear a ver. Y por el otro lado, pues los divorciados, como mencionaba yo, desafortunadamente, porque no queremos que las familias se rompan en México, pero es una realidad. El año pasado 1 de cada 3 matrimonios se divorciaron, de ese tamaño es el tema. Cada vez más hay divorcios y pues aquí lo vemos muy muy claro. En todos los municipios de la comarca y a nivel general, en el estado y a nivel nacional, uno de los nichos que más crecieron fueron las personas divorciadas, pero bueno, pues cada vez que alguien se divorcia, demanda una vivienda. Así que, como les decía, tomemos esto como oportunidades y volteemos a ver a los divorciados qué está pasando, qué necesidades tienen. Están muy solitos, entonces pues tratemos de hacerles más vida en comunidad. ¿Y cómo estuvo la oferta específicamente en Torreón? Bueno, pues aquí, si hablamos solo de los segmentos medio y residencial, vemos que pues las ventas se han estabilizado, pero otra vez es por un tema de oferta, porque teníamos un inventario mucho mayor. Aquí estamos hablando únicamente de vivienda vertical, pero por ejemplo en el 2022, a inicios del 2022, teníamos un inventario de más de 200 unidades. ¿Y qué ocurrió? Se absorbió. Hay una demanda fuerte también, ya rompimos ese paradigma de no vivienda vertical, aquí queremos nuestra casa. Pues no, la realidad es que hoy tenemos una demanda bastante fuerte y la gráfica pues lo explica de manera muy muy clara, porque este gran inventario que teníamos en el 2022 se fue absorbiendo y hoy tenemos pues la verdad es que una necesidad y un nicho por cubrir, porque se nos está acabando la vivienda media especialmente, y que bueno, pues es uno de los tipos de vivienda que más prefieren estos famosos millennials. ¿Y qué pasa? Bueno, pues también no es solo cambiar a departamentos por cambiar. Aquí, bueno, una vez que damos este cambio de paradigma, hay que entender que ya no vas a tener tu casa, ya no vas a tener este gran terreno al que estábamos acostumbrados nosotros o nuestros padres, pero hoy nuestra principal amenidad es la ciudad. Cada vez más vemos que los proyectos, los desarrollos inmobiliarios en los cuales tienes todo en torno a estos famosos 15 minutos, a las famosísimas ciudades de 15 minutos, pues son los que tienen mayor éxito comercial. Tu principal amenidad ya no es el tener tu patio trasero, tu gran jardín en casa, no, es el estar en el centro del eje de todo. Es cuando tienes vivienda, cuando tienes escuelas, cuando tienes oficinas, cuando tienes parques. Esos son los desarrollos que están demandando más los principales mercados, ¿no? Aquí está un poco de lo que hablamos alrededor de las ciudades de 15 minutos, que pues está comprobado que son las que presentan el mayor dinamismo y las mayores tasas de absorción. Pero, pues, ¿cuáles son las tendencias? A ver, una de ellas, por supuesto, el tema de vivienda vertical viene y viene fuerte por la demanda y por la oferta, y también porque es para lo que nos alcanza, porque con eso podemos tener mayores densidades y aprovechar mejor el suelo, lo cual es una realidad. Pero además de vivienda vertical, ¿qué más? ¿Qué otras tendencias son las que vienen? Porque, bueno, este panel habla del futuro de la vivienda, así que tenemos que verlo, y en algunos casos ya ni es tan futuro, ya lo tenemos aquí encima y más bien hay que subirnos a la ola, como decía Valois. Y uno de ellos es el PropTech. Y esta pregunta me gusta mucho hacerla en los paneles, porque cuando yo les digo PropTech, en algunos me dicen, ¿qué es eso? Y es válido, ¿eh? Hasta hace 5 años nadie sabía ni qué era PropTech, todavía tenemos dudas. Se los digo muy simple, son todas las empresas que se dedican a tecnología enfocada a real estate. Y ahí vamos al siguiente paradigma. Cuando decimos PropTech, son los marketplaces, sí, es Mercado Libre, son todas... No. Va mucho más allá de eso y hay que entenderlo y hay que utilizarlo. Aquí, bueno, pues les quisimos poner una guía muy robusta de las principales empresas de PropTech que ya están en México y que hoy están dando soluciones
para todo tipo de ciclos dentro del mercado inmobiliario. Tenemos empresas de PropTech para financiamiento, para inversiones, para datos, por supuesto. Hoy cada vez es más importante entender el mercado y tener estos datos muy, muy a la mano. Y bueno, pues es cada vez más sencillo con todas estas herramientas tecnológicas de uso de inmueble. También hay muchas empresas y bueno, no todas nos funcionarán, pero sí que tenemos que entenderlas, probarlas y ver cuáles realmente le van a dar una mejor experiencia a nuestro cliente y robustecer y hacer mejores nuestros procesos, porque de eso va. O sea, la tecnología no se trata de quitarnos de en medio, sino de facilitarnos los procesos y hacer que nuestra experiencia de compra y de venta sea mucho más eficiente. Y el otro tema, pues por supuesto, la inteligencia artificial. Esta pues ya llegó, sí o sí. Hace 2 días se anunciaron las mejoras de ChatGPT. Los invito a que si no la tienen, la descarguen y la utilicen y la reutilicen, porque es una maravilla. Pero no solo es ChatGPT, aquí también les quise poner una lista de muchas herramientas de inteligencia artificial que ya no es opcional, que si las queremos probar o no, tenemos que hacerlo. Y repito, algunas nos funcionarán, algunas quizás no, pero no nos podemos quedar atrás. Y bueno, aquí mucha gente le tiene miedo, dice, ¿qué va a pasar con toda esta automatización? Pues bueno, me gustó mucho esta frase. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial es así. Entonces, más nos vale ponernos las pilas y aprender sí o sí. Y bueno, pues con esto finalizo y doy paso a el tema, pues creo que de más interés en la reunión, porque como ya les decía, la vivienda sigue al empleo, y de dónde va a estar el empleo, pues de eso nos va a hablar Alejandro. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Así es, yo vengo a hablar del mercado industrial particularmente. Veíamos un video con la semblanza, con un poquito de la descripción de quién soy, pero faltó la parte más importante. Soy coahuilense, estoy orgulloso de... Gracias. Soy originario de Sabinas, Coahuila. Tengo ya 10 años en la Ciudad de México cuando comencé con este proyecto en Sila. Y pues bueno, feliz de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver la presentación. Un pequeño resumen del monitoreo que hacemos en Sila. Sila somos una empresa que está presente en Brasil, Colombia y México. Yo tengo la fortuna de dirigir a un equipo de investigación y de marketing en México, en el país, y monitoreamos más de 100 millones de metros cuadrados distribuidos en estos 3 activos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar del activo industrial, que es el activo que más ha estado creciendo en los últimos años y particularmente en Coahuila también es un activo que apenas está empezando con el gran potencial que tiene las tierras coahuilenses. Aquí pongo 4 mercados, el de Torreón, Saltillo, Monterrey, Ciudad de México, con sus áreas metropolitanas, es decir, Torreón no es únicamente el municipio, sino también La Laguna, Saltillo, con Derramadero, Ramos, etcétera, Monterrey, con todo lo que es Apodaca, Ciénega, etcétera, y Ciudad de México con el Estado de México. Muy bien conectados estos 4 mercados. Aquí en esta mapa faltaría la carretera que va de Torreón a Cuatro Ciénegas, la carretera que va de Torreón a El Paso, a Ciudad Juárez. Entonces muy bien conectados estos 4 mercados entre sí, y son 4 de las principales áreas metropolitanas del país. Y aquí está la tendencia de la evolución de precio de renta por metro cuadrado de 3 de estos 4 mercados, Torreón, Saltillo y Monterrey. Estamos viendo los últimos 3 años cómo ha ido subiendo el precio por metro cuadrado. Ha subido a doble dígito en estos 3 mercados, principalmente por 2 razones. La primera, el famoso nearshoring, que es esta llegada de empresas extranjeras al país. Y el segundo, el incremento en los costos de construcción, el incremento en la tierra. Estos 2 factores han provocado el aumento en el precio y ha también venido acompañado, o es acompañado, mejor dicho, de una demanda creciendo. Ahora, es importante decir que no podemos hacer proyecciones financieras basadas en esta tendencia de doble dígito de crecimiento en rentas. Al final de cuentas, el nearshoring va a ser, hay una cantidad limitada de empresas que van a llegar
al país. Entonces, ahorita estamos en unas muy buenas épocas, han sido 2 años muy buenos. Esperemos que esta tendencia de crecimiento continúe por los siguientes años, pero en algún momento se va a nivelar estos componentes que han provocado el nearshoring, como puede ser el costo de la mano de obra, como puede ser el costo de transportar mercancía. Todos estos factores que han contribuido a las empresas llegar al país, en algún momento se van a ir nivelando, y la tendencia va a ser de un crecimiento en rentas y un crecimiento en valor de las propiedades, sin embargo más estabilizado, y no a estos crecimientos a doble dígito. Sobre todo en Monterrey se ve muy marcado como Monterrey estuvo en los $4 por metro cuadrado al mes en renta en los últimos años, y a partir de 2022 tiene un crecimiento mucho más exponencial a esta línea que veíamos, lo mismo en Saltillo y lo mismo en Torreón. Hablemos del inventario de Coahuila, el inventario de los metros cuadrados ocupados en el estado. El principal inquilino, esto lo medimos con el país de procedencia de los inquilinos que están en el estado. El principal es Estados Unidos. México únicamente ocupa el 10% del inventario instalado en este momento en Coahuila, es decir, únicamente el 10% de la industria son empresas mexicanas. Mucha presencia de Países Bajos, mucha presencia de Canadá, Alemania y China. China es el que más ha crecido, lo vamos a ver a continuación. Es provocado, o más bien es de otras geografías y no únicamente empresas mexicanas. Lo cual es bueno porque todas estas empresas que están llegando, y sobre todo aquí vemos el crecimiento, el cambio en la ocupación, todas estas empresas extranjeras traen a personal, y el personal llega a estas geografías a comprar vivienda y a requerir más recursos. Entonces, aquí vemos cómo China es quien más ha crecido en inventario en los últimos años, y bueno, ya lo veíamos ahora. Sí, es un dato interesante, si el 3% de la industria que está actualmente en China se viene a México, pasaremos de un inventario de 100 millones de metros cuadrados a 180 o 200 millones de metros cuadrados, lo cual es un crecimiento importante. Hablemos ahora de la industria. ¿Cuáles son las principales industrias en Coahuila? Vehículos y partes, bienes de capital, que bienes de capital nos referimos a todos los insumos para la manufactura, son quien más metros cuadrados ocupan en este momento. Y esto es bueno porque curiosamente son las 2 industrias que más personal por metro cuadrado requieren. Entonces, estas industrias que están creciendo nos hablan de mayor fuente de empleos, de mayor requerimiento de otros servicios, no únicamente metros cuadrados industriales, sino otros servicios que van a llegar al país. Bueno, muchas gracias. Aquí tengo algunas preguntas que nos están mandando, sin embargo creo que con la exposición de ustedes fenomenal, muchas ya están contestadas. Comentan de la vivienda vertical en Torreón, yo creo que por lo que comentabas llegó para quedarse. Todos pensábamos que sí, Torreón con la población de 1.2 no era momento, y todo el mundo, por lo que veo, pues ya el mercado lo estaba absorbiendo todo, ¿no? Sí, por supuesto. Como en toda ciudad ha ocurrido, pues el primero es el que se llevó el riesgo, pero la realidad es que le apostó bien, porque cada vez vemos más edificios y edificios que se están vendiendo, afortunadamente, porque hay otras ciudades que es la realidad, se quedan ahí como especulativos. Hoy vemos que en el caso específico de Torreón se vendió en 2022 y 2023 especialmente muy bien, y prácticamente pues la mayoría de los edificios que salieron a la venta pues ya se están absorbiendo. Súper, gracias. Valo, con lo que comentabas de fraccional, para las nuevas generaciones, ahora sí que, ¿quién los entiende? Ustedes que hacen el estudio de mercado para poder comercializar las viviendas hacia las nuevas generaciones, no sé si quieras ampliar un poquito más de lo que comentabas de fraccionar las casas, ¿no? Los departamentos. Con mucho gusto. Hay 2 modelos de negocio en la parte fraccional. Puedes crear un fideicomiso, que eso en las zonas turísticas es lo que conviene, porque ahí llega un mercado americano a comprarte la fracción y necesitas un fideicomiso. Pero también puedes crear una SAPI para nacionales y ofrecer acciones del modelo fraccional.
La SAPI es importante que un abogado experto en el tema modelo fraccional pueda poner candados por el riesgo de la sociedad, porque al final es una sociedad la que es copropietaria de la casa, del departamento, y ahí los invito. Hay diferentes plataformas, hay una de ellas que se llama Pacaso, con S, que la pueden visitar, que en Estados Unidos ya es un modelo muy normal, para poder comprar una residencia de lujo a una fracción de la propiedad, ¿no? Sí. Gracias. Otra pregunta, Marisol, a lo mejor para el tema de vivienda social, con la desaparición del subsidio después del 18 que quita prácticamente el subsidio a la vivienda, ¿qué opciones hay para solventar ese mercado que está ahí? Se está yendo a la vivienda usada. ¿Qué opciones nos puedes dar para... ¿Cómo le hacemos? ¿Verdad? Es un tema bien complicado. Es la pregunta del millón, pero yo creo que sí o sí se tiene que trabajar en conjunto con las autoridades locales, regionales, porque pues como ya lo mencionábamos, el costo de la tierra cada vez sube más, y con esta inversión, a ver, el tema del nearshoring es muy positivo, pero por el otro lado nos está encareciendo los precios. Entonces el suelo, si ya de por sí era caro, hoy se va a encarecer cada vez más. Entonces, esto va a ser todavía un reto mayor para poder desarrollar vivienda de interés social, y si la queremos hacer bien, ¿no?, en torno a estos polos de trabajo. Entonces, creo que la base principal es esa, trabajar en conjunto con las autoridades y buscar los esquemas para que pues lo podamos desarrollar. Un ejemplo está en Guanajuato, donde tuve la oportunidad de estar también en Canadevi, y se hizo por ahí incluso un subsidio estatal, se trabajó en conjunto con el gobierno, y es uno de los pocos estados que todavía tiene subsidio a la vivienda, pero no es un tema nacional, es un tema que se hizo a nivel regional, y la realidad es que lo impulsó la misma Canadevi, todos los empresarios, y bueno, con datos duros fue de: esta es la necesidad, estos son los retos, necesitamos que nos metan subsidios, necesitamos que nos apoyen con la tierra, y que esto sea negocio para todos, ¿no? Entonces creo que va de ello, de trabajar en equipo. Gracias. Alejandro, con respecto a la política federal energética y el desabasto de los KBAs, ¿qué has visto? ¿Cómo le están haciendo en otros lugares del país con este tema tan importante que frena la industria, ¿no? Sí, es el gran freno de mano que tiene el activo industrial ahorita. Están todos los ingredientes listos para poder sacarle todo el potencial al nearshoring, y el gran freno de mano que tiene ahorita el país en general es el tema de energía. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, mucha combinación de inversión privada con inversión del gobierno. Cuando el gobierno no entra, los mismos privados dicen: oye, yo hago la inversión, yo aterrizo la energía, yo no solamente para mi parque o para mi nave o para donde voy a estar operando, sino para el resto voy a invertir para que esto se genere. Entonces, es mucha colaboración con el gobierno, y pues a todos los privados invitar a presionar más al gobierno para que se liberen estos permisos para poder generar la energía. Bueno, el problema no es la generación, sino el problema es la distribución y los KBAs, la famosa banda ancha, de cuando hay picos de generación de consumo de energía, truenan las líneas. Entonces ese es el gran reto, y presionar al gobierno para que se sigan liberando estos permisos. Okay. Son las preguntas que me habían mandado. No sé si quieren agregar algo más. No, pues de mi parte, nuevamente agradecerle a José Peña y a toda Canadevi por la invitación, y de verdad muy contentos de estar con ustedes por acá. Insisto, México tiene grandes oportunidades, el México bipolar. Ustedes eligen qué cara de la moneda ver. Yo los invito a que sigan con ese entusiasmo, con ese ánimo por invertir en el Estado, y sobre todo por esa apertura para nuevos negocios. De mi parte, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Tenemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestra plataforma. Les agradecemos mucho su participación. La verdad es que son varias, son muy interesantes. Vamos a dar lectura a una de ellas. Quien quiera responder, pregunta sobre cuál es la demanda que se está generando principalmente por el nearshoring en términos de vivienda. ¿Qué es lo que lo está detonando? ¿Cuál sería, digamos, la característica principal de esa demanda? Sí, bueno, principalmente es para el tema industrial, en donde se ve de inmediata esa
ese efecto en el activo. Creo que fue el primer, o más bien fue el primer activo que se vio beneficiado de esa tendencia, pero posteriormente va a ir salpicando, por así decirlo, el resto de los activos. El segundo es la vivienda inmediato, donde hay empleo, hay vivienda. Hay también en la franja fronteriza tasas de desempleo muy bajas, entonces hay que traer trabajadores. Los trabajadores están llegando de otras partes de la República hacia el norte y están requiriendo vivienda. El tercero es oficinas, porque se están generando más empresas, más servicios alrededor de las empresas que están llegando. También hay un esquema de nómadas digitales para vivienda, pero también nómadas digitales para trabajo. Entonces, hay personas de todas partes del mundo llegando a trabajar en México porque les gusta la comida, les gusta el tequila, les gustan los precios que tenemos en México, y vemos que las oficinas están subiendo su ocupación de trabajadores de otras partes del mundo llegando a hacer trabajo desde casa, pero no es trabajar desde casa, sino trabajar desde México. Entonces, esos son, en ese orden, yo diría que es el impacto que ha tenido el nearshoring. Para complementar un poco, hablando de economía formal, que afortunadamente en esta región tenemos un alto índice de economía formal y de población afiliada, las cifras son que hay más de 136,000 personas que hoy ya son sujetas de crédito, que tienen las condiciones, tienen el empleo y tienen la capacidad de compra para adquirir una vivienda. En algunos casos, bueno, ya tienen una, pero pueden ir por un segundo crédito. Sin embargo, de esos más de 136,000, más del 60% es para vivienda de menos de 600,000 pesos. Entonces, ahí es el gran reto. Por último, nada más quisiera recomendar que volteen a ver ciudades, por ejemplo, León, Guanajuato, donde hay proyectos como Puerto Interior, que es un caso de éxito, Puerto Interior, por toda la industria que ha llegado. Sin embargo, cuando hablé con los propietarios y desarrolladores, les dije, nada más cometiste un pequeño error, la vivienda no la proyectaste. Y ahora es un caos, es un conflicto muy fuerte el tema vial. Si ustedes van a León, Silao, es en ciertos horarios un conflicto muy, muy fuerte, porque la gente se transporta a su vivienda, va a su fuente de trabajo, el Parque Industrial Puerto Interior. Entonces, mi recomendación sería volteen a ver casos exitosos y casos donde se les olvidó la vivienda. Hoy por hoy, mi sugerencia es ver proyectos de uso mixto, donde sí tengas el parque industrial, pero definitivamente tengas servicios y, por supuesto, una célula de vivienda enfocada evidentemente a la zona y demanda que se va a generar en ese proyecto industrial, ¿no? Volteen a ver Hermosillo, volteen a ver y compárense con otras ciudades que van más adelantadas. San Luis Potosí tiene N cantidad de proyectos verticales, tiene una zona industrial mucho más grande. Entonces, ahí van a poder encontrar, yo creo que incluso una respuesta muy fina en cuanto a esa demanda generada por el tema industrial, ¿no? Y vivienda en renta también, ¿no? Que también está creciendo y es otra opción, un poco retomando la pregunta anterior, pues esa es otra opción, vivienda en renta con opción a compra. Muy bien, hay más preguntas. Los felicitan a los tres por su participación. La verdad es que ha sido muy grato escucharlos y con los datos y la información que nos dan. Hay una duda, y aquí lo manifiestan en una de las preguntas, respecto a la vivienda vertical en la laguna. ¿Qué onda con este fenómeno? Si son muchas, preguntan, o cómo medir cuando se está dando un fenómeno, digamos, desbordado de este tipo de vivienda. En este sentido, yo siempre tengo dos indicadores que los invito a consultar. Digo, aquí les dimos apenas una probadita, pero la realidad es que tenemos muchísima información. En 4S estamos constantemente publicando datos porque a eso nos dedicamos. Cada trimestre estamos monitoreando los principales mercados y uno de ellos es la comarca, por supuesto. Y bueno, estos dos indicadores son los meses de inventario y la velocidad de ventas. ¿Estos qué nos dicen? Bueno, de cada 100 unidades, ¿cuántas se venden al mes? Es el porcentaje, esa es la velocidad de venta. En este caso, bueno, en la región tenemos una velocidad de ventas de más de un 4%, lo cual es muy bueno. Otra vez, de cada 100 viviendas que vendas 4 al mes, te habla de un mercado bastante sano. Para que tengan una referencia, hoy en la Ciudad de México, que estamos tristemente muy contraídos en vivienda vertical, aunque es lo que predomina, pero está muy contraído el mercado, nuestra velocidad de ventas está en torno al 1.3%.
Pues cuando vean nuestros reportes y los de algunos otros consultores, fíjense mucho en ese dato, en la velocidad de venta. Si andamos en un 3-4% es un mercado sano, si vamos por debajo de un 3% ya se está contrayendo. Y el otro indicador son los meses de inventario. Si hoy nadie más ingresara a nuevos proyectos, ¿en cuánto tiempo nos tardamos lo que ya tenemos en pipeline? Y en este sentido también la oferta que hoy tenemos disponible no supera los 40 meses de inventario, de hecho anda en torno a los 36. Pues también en menos de 3 años nos estaríamos agotando lo que tenemos, también habla de un mercado sano, entonces no nos asustemos, por supuesto que es algo nuevo, todavía incipiente, un mercado que está en crecimiento, pero pues la demanda manda y cuando vemos estos dos indicadores son los mejores para ver cuándo ya nos pasamos o cuándo todavía estamos en un buen momento para desarrollar. Muy brevemente, mi sugerencia otra vez es analicen el mercado. Normalmente hay un camino para entender el mercado que es estudio la oferta, estudio qué proyectos se están construyendo y en función de eso entiendo la demanda. Pero si tienes pocos proyectos verticales, ¿qué estudias, no? Ahí es donde hay un ejercicio que yo le llamo parametría, que de manera muy paramétrica, válgase la redundancia, de manera muy paramétrica yo me comparo, Torreón, con otra ciudad que va más adelantada. Insisto, San Luis Potosí tiene más de 200 torres de vivienda vertical. Dense una vuelta a San Luis, cómanse unos tacos rojos y vean qué está pasando en San Luis, para que estén tranquilos, para que vean todo el potencial que les falta. ¿Qué población tiene San Luis? Está sobre 1 millón, un poquito más, ¿no? 1 millón de personas. O sea, es muy comparable porque San Luis no tiene playa, ustedes tampoco tienen playa, tiene una zona industrial fuerte, ustedes están creciendo. En fin, en términos generales, me parece que se pueden comparar con San Luis Potosí, con Hermosillo y busquen, insisto, ciudades con las que se puedan comparar y tomen lecciones de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Esa sería mi recomendación. Y contra esas dos ciudades acaba de haber más nearshoring, así que tenemos esa ventaja competitiva y además tenemos mejor índice de seguridad. Bueno, y ya para cerrar, también preguntan sobre los nómadas digitales, ¿cómo considerar que está creciendo o va a crecer en La Laguna este mercado cuando en La Laguna, lo decía, no somos playa y no hay un turismo, digamos, abundante? ¿Cómo considerar que esto puede ser atractivo para nómadas digitales? Bueno, ahí es importante entender que el nómada digital va a buscar un destino donde tenga la infraestructura principalmente de conectividad. Tengo entendido que aquí tenemos 4 Ciénegas muy cerca. Desafortunadamente no he ido, pero me encantaría en el próximo viaje conocerlo. Es importante la promoción que ustedes hagan como comunidad, no solamente dejarle la tarea al sector público. El sector privado tiene que involucrarse en promover el destino como un gran destino para el nómada digital, que con una buena infraestructura, conectividad, Wi-Fi, etcétera. Ese atractivo turístico que puede haber en Parras, por ejemplo, también puede ser un gran destino para el nómada digital. Al final ellos buscan desconectarse de esta ciudad caótica, que puede ser Nueva York, Chicago, etcétera, y encontrar estos puntos donde de manera remota van a estar trabajando en condiciones mucho más favorables, no necesariamente playa, pero a unos costos que pueden ser la mitad. Proporción guardada se parece al turismo médico, pero en tema laboral, y eso es una oportunidad que está creciendo en México, sin duda. Hay empresas incluso que me han buscado y me dicen, oye, me interesa algún proyecto, yo lo rento, yo le pago al dueño la renta durante 5, 6, 7 o 10 años, porque ellos ya traen al nómada digital dentro de su compañía y simplemente le ofrecen alternativas. Y por ahí tengo el nombre de algunas empresas que con gusto se los puedo compartir, que ellos eligen y te rentan tu espacio, tu proyecto turístico o residencial para su comunidad de nómadas digitales, ¿no? Gente que trabaja en Facebook, HP, Google, etcétera, ¿no? Pues muy bien, con esto damos por concluido nuestro panel. Les agradecemos a nuestros panelistas, el arquitecto Valois Tiburcio Navarro, director comercial de Orange Investments, Marisol Becerra, licenciada Marisol Becerra, Regional Partner en México, Centro 4S Real Estate, y el ingeniero Alejandro Delgado, director de SILA.
Muchas gracias. No se muevan porque les van a dar unos reconocimientos. Por supuesto, también gracias a nuestro moderador, licenciado Marcelo Obeso Anaya, consejero de Canadevi. Y para entregar reconocimiento al arquitecto Valois Tiburcio Navarro, Fernando Gilio Calero, director administrativo de Gilio Maquinaria, es quien hará entrega de este reconocimiento. Gilio Maquinaria. En estos tiempos de desafíos y oportunidades, Gilio Maquinaria ha permanecido firme como un faro de innovación y confiabilidad. Con más de 25 años de experiencia en el mercado, hemos sido testigos y protagonistas de transformaciones que han impulsado a nuestro sector hacia nuevas fronteras. Nos enorgullece ser parte del tejido mismo de la construcción y la agricultura, donde cada obra, cada cosecha, representan un paso adelante hacia un mañana más próspero. Gilio Maquinaria, orgulloso patrocinador. Tercer Foro Inmobiliario del Norte. El poder de construir el futuro de México. Damos la bienvenida a Fernando Gilio Calero, gracias, nuestro patrocinador de este foro, quien entrega el reconocimiento al arquitecto Valois Tiburcio Navarro por esta participación en su panel. Ahí está la entrega del reconocimiento. Gracias, Fernando. Y para entregar reconocimiento a la licenciada Marisol Becerra, la licenciada Ilse Pérez Benítez, subdirectora de marketing de Grupo Surman, es la que dará el reconocimiento a nuestra panelista. Grupo Surman. Con más de 40 años de experiencia, nuestra vocación nos ha permitido abarcar desde el ramo automotriz y diversificarnos al sector industrial, financiero, inmobiliario y educativo. Representamos más de 50 marcas vehiculares. Consolidamos nuestra presencia en el norte y centro de México. Más de 140 concesionarias en 10 estados de la República. Grupo Surman, orgulloso patrocinador. Tercer Foro Inmobiliario del Norte. El poder de construir el futuro de México. Damos la bienvenida a la licenciada Ilse Pérez Benítez, subdirectora de marketing de Grupo Surman, para entregar este reconocimiento a la licenciada Marisol Becerra, nuestra panelista del día de hoy. Muchas gracias, gracias Ilse. Y bueno, para entregar reconocimiento al ingeniero Alejandro Delgado, a nombre de Banregio, el consejero Marcelo Obeso Anaya, consejero de Canadevi, hará entrega de este reconocimiento a nombre de Banregio. Banregio, soluciones financieras que impulsan a nuestros clientes e impactan positivamente en el desarrollo de nuestro país. Somos una empresa por y para las personas, actuales, transparentes, resilientes. Con más de 190 sucursales a nivel nacional, más de 300 cajeros y un gran plan de expansión hacia el 2028, Banregio se posiciona como uno de los mejores bancos del mundo, según Forbes y Statista, así como una de las 500 empresas más importantes de México. Banregio, hagamos negocio, orgulloso patrocinador. Tercer Foro Inmobiliario del Norte. El poder de construir el futuro de México. Y ahí está Marcelo Obeso, quien hará entrega a Alejandro Delgado. Gracias por tu participación, por la participación en este panel. Con eso concluimos este panel. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar el día de hoy. Un aplauso fuerte a nuestros panelistas, por favor, que nos dejaron mucho en qué pensar. Y es lo bueno de este. Gracias. Te la tomo.